Me llamo Eliotrey. Llevo más de una década pronosticando tormentas para el corazón de Oklahoma, pero nada me preparó para el momento en que me quedé sin energía y conocí al mismísimo Señor de los Vientos. Lo que vi, lo que me mostraron, lo cambió todo. 5 eventos, sí, 5, ocurrirán en junio de 2025. Y me pidieron que les advirtiera. Pero antes de compartir esas divinas revelaciones meteorológicas, permítanme llevarlos al momento exacto en que todo cambió. Era viernes, 18 de mayo de 2025, y acababa de terminar mi informe meteorológico de las 10 de la mañana en la estación. La actividad de tornados había aumentado en las llanuras, y se rumoreaba que una extraña protuberancia de alta presión se comportaba de forma extraña sobre las montañas rocosas. Nada dramático en el radar, pero algo no me cuadraba. Uno adquiere ese sexto sentido cuando lleva años estudiando el cielo. No está en los datos. Está en la quietud, como la naturaleza conteniendo la respiración. Recuerdo salir a tomar un café, saludar con la cabeza a Janice en los gráficos y decirle, «¿Qué pesado está ahí fuera, eh?» Ella sonrió y se encogió de hombros. Pero no me refería a la humedad. El viento no tenía temperatura. Soplaba como si no perteneciera a la atmósfera. Me dije que solo estaba cansado. Pero alrededor del mediodía, empecé a sentir un dolor en el pecho. No agudo ni intenso, solo presión, como si el cielo me aplastara. Tomé una aspirina por si acaso, murmuré una oración y decidí volver a casa temprano. Nunca lo logré. Conduciendo por la autopista 77, un extraño banco de nubes se cernió sobre Norman. Disminuí la velocidad, no por la visibilidad, sino porque sentía un cambio en mi cuerpo. Era como si mi propio corazón empezara a latir más despacio con la tormenta. Entonces llegó el sonido. No era un trueno. Era bajo, mecánico, casi musical, como un zumbido de fondo proveniente de la tierra. Apreté el volante con más fuerza y entonces el mundo se inclinó. ¿Literalmente? ¿O eso sentí? Me desvié ligeramente de la carretera y perdí el conocimiento durante 2 segundos. Eso fue todo. 2 segundos, y salí del arcén, impactando en una zanja de drenaje en ángulo. El coche ni siquiera parecía tan dañado. Un transeúnte me dijo después que parecía un pequeño golpe, pero que había muerto allí mismo, dentro del coche. Sin sangre, sin drama, solo quietud. Mi corazón se había parado. Dicen que estuve en estado de palpitación durante 3 minutos y 58 segundos antes de que la ambulancia me reanimara. Pero no estaba en esa zanja. No estaba en ese coche. Ya no estaba en mi cuerpo. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Uno espera que la muerte sea ruidosa, llamativa, tal vez incluso cinematográfica. Pero para mí, fue más como una mano suave sobre mi boca, como si la naturaleza me pidiera amablemente que saliera un momento. No vi un túnel de luz de inmediato. No hubo una voz retumbante, ni una presentación de diapositivas de mi vida. Lo que sentí fue desplazamiento. Imagina sentarte en tu sillón favorito, y en un abrir y cerrar de ojos, flotar en el aire sin tener ni idea de cómo llegaste ahí. Así empezó todo. Abrí los ojos y todo era blanco, pero no como nubes ni niebla. Era como si estuviera en medio de la luz, pero la luz no me cegaba. Era inteligente, estaba viva. Brillaba como si respirara. Intenté hablar. No me salió nada. Pero pensé, ¿dónde estoy? Y de inmediato sentí la respuesta fluir a través de mí. Estás en la pausa entre el rayo y el trueno, dijo una voz. No era una voz en realidad. Era un conocimiento, una consciencia comunicándose directamente con la mía. Recuerdo haber pensado, espera, no me cayó un rayo. Y, sin embargo, algo en la frase, entre el rayo y el trueno, me estremeció el alma. Era como una metáfora, pero real. No estaba en el cielo.
Todavía no. Estaba en un espacio de contención, una atmósfera divina donde se toman decisiones. De repente, la luz se dobló como un origami, y ante mí apareció una figura alta, radiante, inconfundible. Jesús. No tuvo que presentarse. Lo reconocí al instante, como si lo hubiera conocido siempre, pero lo hubiera olvidado hasta ese momento. No se acercó. Me acerqué a él sin caminar, como si mi espíritu se sintiera atraído por su gravedad. Pronosticas el tiempo, dijo. Asentí, o al menos sentí que sí. Pero nunca se entiende el espíritu que lo impulsa. Antes de que pudiera responder, levantó la mano, y tras él, se abrió un cielo. No un cielo como el nuestro. Un pergamino vivo y móvil, lleno de escenas, mapas, tormentas, vientos, ángeles y llamas. Vi Estados Unidos como si estuviera mirando desde el espacio. Déjame mostrarte lo que viene, dijo. Y con esas palabras, la luz se intensificó y fui impulsado hacia un nivel superior de comprensión. Siempre pensé que la muerte llegaría con sonido. Sirenas, gritos, un pitido apagado en un monitor. Pero en cuanto mi cuerpo se soltó, no hubo ningún sonido. Fue el silencio más puro que jamás había experimentado. Pero aquí está lo aterrador. No estaba vacío. Estaba lleno, repleto de significado, sensación, recuerdo, presencia. Ese silencio era un lugar, no un vacío, sino una capa, un velo. No sentía las manos, no podía moverme. Pero no tenía miedo. Estaba consciente. Consciente como mi mente humana nunca lo había estado. Cada segundo era una revelación. Lo primero que me di cuenta fue que me había quedado sin aliento. Sin embargo, seguía siendo yo. Recordé la sonrisa de mi esposa, el último mensaje de voz de mi madre. La primera vez que rastreé una tormenta de categoría 4 y acerté con el pronóstico. Estos recuerdos no pasaban fugazmente ante mí. Eran parte de mí, vivos, presentes, resonando como patrones climáticos almacenados en mi alma. Entonces el silencio habló, no con palabras, sino con comprensión. No estás muerto, dijo. Has cruzado. Se te está mostrando. ¿Mostrar qué? No lo sabía. Pero en el momento en que se formó ese pensamiento, descendí, no hacia abajo, sino hacia adentro. Recorrí mi propia historia, el tiempo mismo. Sentí lo que era tener 5 años otra vez, tumbado en la cama durante una tormenta, pensando que el sonido de la lluvia era la llamada de Dios. Reviví cada momento en que ignoré una indicación. Cada momento en que escuché una. Y de repente, me di cuenta de lo espiritual que es el clima. No es solo ciencia. Es un mensaje, un lenguaje. Un frente cálido significa una invitación. Una sequía significa silencio celestial. Una tormenta no es un castigo. Es una corrección. Mientras me adentraba en esa capa de comprensión, vi pasar a otros espíritus. No eran fantasmas ni almas perdidas, sino testigos, santos, personas que también habían cruzado. Algunas regresando, otras continuando. Entonces, sin más, emergí a otro lugar, más brillante, más audaz, más real de lo que la tierra jamás sintió. Había cruzado al otro lado, y él me esperaba. Lo más extraño fue saber que aún existía. Era Elliot. Tenía pensamientos, emociones, claridad, pero no tenía cuerpo, ni piel, ni peso. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan completo. Imagina liberarte de la gravedad, el dolor, el envejecimiento, el hambre, todas las limitaciones de la biología. Era consciencia pura y sin filtros. No necesitaba parpadear. No respiraba. Pero lo entendí. Me comprendí a mí mismo, mi vida, mis errores, con una profundidad que no podría haber imaginado en la tierra. Aquí no había secretos. No tenía que confesar nada.
Todo estaba ya abierto ante Dios. Lo que me asombró fue la rapidez con la que viajó el pensamiento. Cuando me preguntaba por mi familia, los veía al instante, como si tuviera visión remota, pero con mayor claridad. Mi esposa llorando en la sala de espera de urgencias. Mis compañeros de trabajo, atónitos, se enviaban mensajes. Un paramédico meneando la cabeza mientras me tomaba el pulso. Pero entonces ocurrió algo más. Pensé en la verdad y al instante fui arrastrado por una corriente como un río de conocimiento. Vi por qué me habían permitido morir y por qué me enviarían de regreso. Debes decirles, repitió la voz, ahora más clara, con un eco de fuego y agua a la vez. Junio de 2025 les depara lo que no esperan. Sentí la urgencia antes de tener la visión. El reino espiritual comenzó a abrirse como nubes de tormenta, y a través de él, se me mostrarían 5 eventos impactantes. Pero primero había que poner los cimientos. Entonces Jesús se presentó frente a mí y comenzó a abrir el pergamino del tiempo, no el que se rastrea con un radar Doppler, sino el que viene directamente del corazón del cielo. No me caí. No volé. Quedé suspendido. El tiempo se me escapó. No sabía si pasaban segundos o siglos. No flotaba en el aire. Flotaba en el significado, como si cada momento tuviera alma y yo nadara a través de ellos. La tierra se desvanecía tras de mí, pero no de la forma en que uno se imagina. No desaparecía. Se desprendía como capas de papel tapiz. Primero la capa física, luego la emocional, luego la espiritual, luego algo aún más profundo que no puedo describir con el lenguaje de la tierra. Cuanto más viajaba hacia mi interior, menos real me parecía la tierra. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. No podía verlos en el sentido tradicional, pero podía sentirlos. Presencias enormes, antiguas, eléctricas. Me rodearon, pero me dieron espacio. Guardianes, tal vez mensajeros. No pregunté. Sabía que estaban allí para él, para su llegada. Entonces todo se detuvo, no se detuvo, sino que se pausó. El universo entero parecía inclinarse como si la creación contuviera la respiración. Y entonces sucedió. Un cambio en la atmósfera. Una llegada. Una figura entró en la suspensión. No caminó. Emergió como un amanecer sin horizonte. La luz no se reflejaba en él. Venía de él. Jesús. No necesitaba pruebas. Mi alma se derrumbó al reconocerlo, no de miedo, sino de reverencia. No te preguntas si es él cuando estás en su presencia. Recuerdas como un niño que ve a su padre después de tanto tiempo. Al principio no dijo nada. En cambio, me miró fijamente, dentro de mí. Y comprendí algo al instante. Nunca había comprendido del todo el clima, no así, no como lenguaje, no como herramienta, no como mensajero. Y estaba a punto de aprender de quien creó las tormentas con su palabra. Jesús levantó la mano, no para ordenar, sino para invitar. Un velo de luz apareció ante nosotros, no opaco ni translúcido. Brillaba como una niebla dorada tejida con frecuencias. No era solo un límite. Era un umbral. Me miró y dijo, pasa. Y lo hice. No caminé. No me moví. Simplemente estaba al otro lado, como si la obediencia hubiera desbloqueado la teletransportación. Tras el velo, el entorno cambió drásticamente. No era el cielo, no del todo. Era un punto intermedio, una sala de operaciones celestial, un reino de administración divina, un observatorio sagrado. No sé cómo expresarlo de otra manera. Ante nosotros se extendía algo parecido a un centro de control, pero no de máquinas, de fuerzas, vientos, corrientes, nubes, rayos, océanos, sequedad, semillas.
Era como ver cada elemento que afecta a la Tierra suspendido en hilos de propósito, no de caos, sino de orden. Había seres allí, siervos de Dios, no humanos, pero tampoco monstruosos, de una belleza que te hacía doler. Cuidaban de estas fuerzas como conductores, ajustando frecuencias, guiando presiones, liberando vientos. Fue aquí donde aprendí que el clima no es impredecible. Obedece. Las tormentas escuchan, la lluvia tiene ritmo. La nieve transmite mensajes. Los rayos no son aleatorios. Cada evento atmosférico conlleva una intención, ya sea de origen divino o de influencia corrupta. Y entonces dirigió mi atención hacia adelante. Jesús abrió lo que parecía un pergamino gigante hecho de luz y sonido. Al desplegarse, vi a Estados Unidos no como un mapa, sino como un organismo vivo. Vi patrones formándose, vientos que giraban de forma antinatural, agua retrocediendo de lugares donde había vivido durante siglos, calor que subía donde debería haber frío y hielo formándose donde antes reinaba el sol. Jesús habló de nuevo, junio de 2025. Dejó que las palabras se asentaran en mi alma. 5 eventos, debes contarlos. Me preparé. No estaba listo. Pero el cielo no esperó. Empezó a tronar, pero no como en la tierra. Este trueno tenía tono, propósito, ritmo. No era sonido. Era un anuncio. Jesús la atravesó, salió de ella, como si él mismo fuera la tormenta. Su manto se movía como niebla y llama a la vez. Sus ojos ardían de paz y fuego. Y entonces dijo mi nombre, Eliot. No fue solo sonido. Fue una restauración. Como si mi nombre se hubiera roto en pedazos con el tiempo, y su voz lo hubiera reconstruido. Continuó, la Tierra ha entrado en un desequilibrio que no pueden corregir sin mí. Están midiendo la atmósfera y no están alineados. Quise hacerle 100 preguntas, pero él se puso un dedo sobre los labios, no para silenciarme, sino para prepararme. Señaló hacia arriba, y al instante el mapa sobre nosotros empezó a vibrar. No solo con calor o tormentas, sino con decisiones. El comportamiento atmosférico refleja el comportamiento espiritual, dijo. Abrí la boca. Esta vez sí pude hablar. ¿Quieres decir que el clima obedece al comportamiento humano? Asintió con gravedad. No solo comportamiento humano. Es un acuerdo humano con fuerzas invisibles. El trueno se intensificó y en el mapa de Estados Unidos aparecieron 5 círculos brillantes. Junio de 2025. Cada círculo pulsaba con un color diferente, rojo intenso, azul eléctrico, naranja sulfúrico, blanco cegador y, finalmente, un plateado aún fantasmal. Me miró, no con miedo, sino con urgencia divina. Debes advertirles. Estos 5 están designados. ¿Nombrado? No lo entendí, pero estaba a punto de hacerlo. Sin previo aviso, el reino se expandió. Me sentí elevado, si es que así se le puede llamar. No hubo movimiento, pero de repente estaba arriba, muy arriba. Vi la Tierra, pero más específicamente, vi América. No con detalles de satélite, no como un modelo meteorológico. Esta era la atmósfera espiritual de América, y era turbulenta. Algunas regiones estaban cubiertas de una luz radiante, oración, adoración, pureza. Otras eran grises, asfixiadas por la niebla espiritual, la división, el orgullo, la perversión y la desesperación. La atmósfera no estaba hecha de aire. Estaba hecha de acuerdo. Jesús se quedó flotando a mi lado e hizo un gesto con la mano. Los 5 puntos brillantes comenzaron a cambiar. Primero, se formó un embudo oscuro sobre el medio oeste. Luego, una ola abrasadora sobre la costa este, un estallido de fuego en el oeste, un vacío absorbente cerca de los grandes lagos y un silencio escalofriante en el sur profundo. Estos no son castigos, dijo. Son despertares.
Mi mano sigue extendida, pregunté temblando. ¿Qué son? Él respondió simplemente, los 5 eventos climáticos de junio. Jesús no hablaba con pánico. Hablaba con seguridad, esa que desmiente la realidad misma. Sus palabras no cayeron en los oídos. Cayeron en la eternidad. Cuando dijo, deben saber esto, sentí vibrar cada célula de mi alma. Levantó la mano, y los 5 puntos brillantes de Estados Unidos brillaron con más intensidad. Cada uno representaba una región, cada uno representaba un acontecimiento futuro. Estos eventos no son solo fenómenos meteorológicos. Son espejos, reflejos de los climas espirituales de la Tierra. Me quedé mirando con los ojos muy abiertos. Jesús continuó, has estudiado la superficie, Elliot, pero lo que surge no proviene de la superficie. Surge desde adentro. Y entonces empezó. Cada punto transformado en una visión viva. El primero, Medio Oeste. Surgió una energía remolinada que formó un embudo inmenso, masivo, más definido que cualquier cosa que hubiera visto en mi carrera meteorológica. Pero este no era un tornado cualquiera. Se retorcía tanto horizontalmente como verticalmente. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, esto no es destrucción por miedo. Es una limpieza. Lo que se ha enconado en secreto será desarraigado y expuesto. El mapa se amplió. Vi casas. Vi iglesias. Vi campos. Y vi algo que nunca pensé que diría en voz alta. El viento elegía su camino con discernimiento. Como si el cielo hubiera autorizado arrancar ciertas raíces. Jesús susurró, 3 de junio. Lo llamarán anómalo, pero yo lo llamo ordenado. Antes de que pudiera respirar, la visión cambió nuevamente. El primer evento cayó sobre Kansas y Oklahoma, mi territorio natal. Pero esto no se parecía a ningún tornado que hubiera estudiado antes. El viento tomó una forma, más larga, más ancha, inteligente, no solo atmosférica, espiritual. Era como si el tornado tuviera ojos. Observé cómo trazaba caminos, no con caos sino con precisión. Cayeron campanarios de iglesias donde se habían predicado mentiras. Los viejos edificios gubernamentales, que antaño eran refugios para la corrupción, quedaron destrozados por la mitad. Mientras tanto, las pequeñas iglesias rurales permanecieron intactas. Una anciana que oraba sola en su granero permaneció rodeada de silencio mientras los escombros giraban a centímetros de su puerta. Jesús me miró y dijo, este es un viento justo. Vi en la televisión a expertos en meteorología llamándolo un fenómeno multivórtice nunca antes registrado. Dijeron que reescribió los modelos, pero vi ángeles dentro de la tormenta guiándola, pastoreándola como un incendio celestial desatado con misericordia quirúrgica. Luego vino un momento más profundo. Jesús me dejó sentir la tormenta. Yo estaba dentro, pero no en el dolor, en la revelación. Podía sentir las oraciones de las personas atrapadas en sus casas, las abuelas clamando, los niños recitando el Salmo 91, los hombres de rodillas pidiendo misericordia, y cada oración doblegaba el comportamiento de la tormenta. Entonces me di cuenta de que el clima obedece a la fe. Jesús susurró, siempre lo ha sido. A medida que la tormenta se disipaba en la visión, vi un cambio en el mapa. Se desplazaron límites enteros del condado. No era solo geografía. Se trataba de gobernanza. Los territorios se estaban redefiniendo espiritualmente y eso se notaba en la tierra. Luego la visión se movió hacia el este. Mi visión se dirigió hacia el este, en dirección al Atlántico. La costa desde las Carolinas hasta Nueva Jersey brillaba como si estuviera recubierta de vidrio. Jesús volvió a levantar la mano y el mar comenzó a agitarse, no con olas, sino con calor. Al principio pensé que era un huracán, pero esto fue diferente. El agua empezó a burbujear, a hervir como una olla enorme sobre fuego invisible. Vi la vida marina huyendo hacia las profundidades.
Vi que los sensores meteorológicos costeros funcionaban mal. Vi a los presentadores de noticias esforzándose por explicar aquello para lo que Noé no tenía nombre. El 9 de junio, dijo Jesús con calma, este es el segundo. Pregunté, Señor, ¿por qué hierve el mar? Él respondió, porque los pecados ocultos de una nación han llegado a sus costas. Lo que se hacía en secreto ahora sale a la luz con las mareas. La visión se centró en el puerto de Nueva York. Vi vapor elevándose a lo largo de los muelles, barcos deteniéndose, aves migratorias confundidas y volando en círculos tierra adentro, gente observando con asombro, todavía no con pánico, sino con asombro espiritual. El mar estaba dando testimonio. De repente vi algo debajo de la superficie. Estructuras, sin altares, antiguas, símbolos enterrados de sangre y comercio. Y la ebullición arrastraba su esencia hacia arriba. Entonces las nubes respondieron. Se oyó un trueno, no sobre el océano, sino sobre Washington D.C. Jesús me miró con ojos que parecían el trueno mismo. Esto no es una ebullición para escaldar, sino para purificar. Vi un avivamiento estallando en ciudades costeras, gente reuniéndose en las playas con Biblias abiertas. Vi a un pescador llorando sobre el Atlántico con ambas manos levantadas y gritando, «Deja que tu justicia caiga como la lluvia». Y entonces, tan rápido como llegó, el mar se calmó. La tercera visión me llevó al oeste, a California. Jesús no levantó la mano esta vez. En cambio, miró el suelo debajo de nosotros. En el momento en que sus ojos se posaron en él, el suelo gimió. Sí, gimió. Sentí un estruendo, no físico sino espiritual. Algo enterrado profundamente estaba despertando. Entonces lo vi. Desde Los Ángeles hasta el norte de California, columnas de fuego comenzaron a estallar hacia arriba, no desde el cielo, sino desde abajo. Estos no eran incendios forestales como los conocemos. Se trataba de fenómenos subterráneos, erupciones geotérmicas, antiguos puntos de presión que se liberaban en lugares precisos. La tierra exhalaba algo viejo. Jesús susurró, estos son los huesos de los profetas. Esta tierra silenció sus voces. Ahora la tierra misma hablará. Vi monumentos que se agrietaban, carreteras que se deformaban, no una destrucción generalizada, sino erupciones selectivas. Las iglesias que habían cedido en la plataforma en lugar de en la presencia se derrumbaron en cenizas. Pero las comunidades remanentes escondidas en pueblos del desierto, casas de cañones y valles comenzaron a arder con el fuego del avivamiento a medida que el fuego natural pasaba sobre ellas. Entonces vi algo absolutamente surrealista. Sobre cada columna de fuego había un ángel enorme que sostenía lo que parecían pergaminos en llamas. Jesús dijo, estas son las profecías que enterraron. Pero ahora deben cumplirse. El 14 de junio, el mundo lo llamará anomalía geotérmica. Tectónica de casualidad, dirán. Pero vi el detonante espiritual. La Tierra no se está rebelando. Finalmente está respondiendo a la injusticia que ha soportado durante tanto tiempo. Y California. Ella no será destruida. Ella quedará purificada. Del incendio de California, de repente me levanté de nuevo. Esta vez a la región de los Grandes Lagos. Lo que vi a continuación hizo que mi pecho se oprimiera de confusión y tristeza. Estos lagos son enormes y majestuosos. Siempre se han sentido inamovibles, casi eternos. Pero lo que vi me hizo sentir como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Jesús extendió su brazo lentamente. Y vi como el lago Michigan retrocedía, no de manera violenta ni repentina, sino como si alguien corriera una cortina pesada en cámara lenta. Luego fue el lago Erie, luego el lago Superior. Una sequía, pero no solo de lluvia, una sequía espiritual. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, esta tierra una vez estuvo cubierta de oración. Ahora resuena con silencio.
En el momento en que dijo eso, escuché el silencio, la falta de intercesión, las iglesias con bancas vacías, los pastores que habían perdido a su primer amor. Vi cómo las aguas se retiraban, no por evaporación, sino por retirada. Era como si el agua ya no pudiera soportar el estancamiento espiritual y se alejara. Y, sin embargo, había esperanza. Vi a algunas familias de pie junto a la orilla con las manos en alto, niños leyendo las escrituras en voz alta. Una niña escribió, avivamiento en la arena con un palo, y cada pequeño acto de fe parecía recuperar un poco de humedad, como la condensación espiritual que se forma de nuevo en el interior de un corazón seco. Jesús susurró, solo se necesita un susurro para revertir una sequía. 18 de junio. Los medios lo llamarán una anomalía regional. Los niveles de agua bajarán lo suficiente como para alarmar a los científicos. Pero el cielo estará esperando, no a la ciencia, sino al arrepentimiento. Los grandes lagos no son solo masas de agua. En el plano espiritual, son reservorios de memoria. Contienen los ecos de avivamientos pasados y esperan ser llenados de nuevo. Pensé que ya había terminado. Pensé que la cuarta visión era la última. Pero Jesús no había terminado. De repente, la visión me arrastró hacia el sur profundo. Lo reconocí al instante, Georgia, Alabama, el norte de Florida. Era caluroso, húmedo, cargado de tensión espiritual. Luego vino lo imposible. De repente, vi escarcha. No en diciembre ni en enero, sino en junio. Esa escarcha que dobla las hojas de hierba y forma costras en las ventanas de los coches, esa que no debería existir en el aire de verano. Pero esta escarcha llegó rápido, en cuestión de segundos, y cubrió condados enteros. Jesús señaló hacia un enorme muro invisible al sur. Apenas pude distinguirlo. Parecía una cortina de aliento. ¿Santo aliento? Dijo, este es el silencio que precede a la confrontación. El silencio repentino no fue un castigo. Fue una pausa, una contención divina, una repentina quietud espiritual. Vi a gente que discutía en silencio de repente. Vi bares vaciarse, armas entregadas, juicios detenidos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido unos días para que la gente pudiera oír de nuevo. El 23 de junio, una ráfaga ártica azotará el planeta, impactando a los meteorólogos. Confundirá a científicos y presentadores de noticias, pero en esencia, será un silencio sagrado. Vi a un pastor de un pequeño pueblo parado en el porche de su casa, con los ojos muy abiertos por la escarcha, susurrando, está cerca. Esa es la clave. Él está cerca. Este congelamiento no durará mucho, pero se sentirá en lo más profundo del alma. Y en esa breve quietud, algunos oirán a Dios por primera vez en años. Jesús me miró y dijo, no se trata de temperatura. Se trata de tensión. Estoy liberando la válvula de presión antes de que el sistema explote. Después de que pasaron las 5 visiones, me quedé en un silencio atónito. Había sido meteorólogo durante más de una década. Había vivido tornados, estudiado datos, advertido a ciudades y salvado vidas. Pero jamás imaginé la maquinaria espiritual detrás de los sistemas meteorológicos. Jesús comenzó a caminar lentamente a través de lo que parecía una simulación en espiral de la atmósfera de la Tierra. Corrientes en chorro, zonas de presión, corrientes oceánicas. Pero estos no eran solo modelos físicos. Estaban vivos, respondiendo a la oración, al pecado, a la alabanza y a la alineación profética. ¿Crees que estos vientos son aleatorios?, me preguntó. No, Señor, respondí. Ya no. Agitó la mano, y vi oraciones que se elevaban de la tierra como estelas de vapor. Algunas delgadas, débiles, vacilantes, otras brillantes, directas, poderosas. Conectaban con los vientos. Algunas oraciones alejaban las tormentas, otras invitaban a la lluvia a caer sobre ciudades resecas. Entonces me di cuenta de algo,
El clima nunca fue concebido para ser secular. Es sagrado. El cielo habla a través del calor, de la lluvia, del temblor, de la quietud. Jesús dijo, cuando Adán cayó, hasta el clima gimió. Cuando yo regrese, cantará. Recordé Romanos 8:22, la creación gime. Ahora tenía sentido. El mundo no está fuera de control. Está de parto. Y estos 5 eventos de junio no son accidentes. Son contracciones, dolores de parto, recordatorios, advertencias, invitaciones. Jesús terminó esta parte mostrándome una última imagen. Un granjero en Nebraska de rodillas en un campo mientras el trueno resuena y susurra, Señor, si esta tormenta viene de ti, confiaré en ella. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, las nubes se abrieron lo suficiente para dejar pasar la luz. Y Jesús sonrió. Siempre había creído en los ángeles, al menos en teoría, pero nunca había visto uno. Nunca imaginé que tuvieran algo que ver con modelos de radar o cambios térmicos. Pero después de que Jesús me mostró los 5 acontecimientos, dirigió mi atención hacia arriba y, de repente, la atmósfera se llenó de movimiento. No eran como los querubines infantiles que se ven en las pinturas de las iglesias, ni los guerreros estoicos hechos de fuego de las ilustraciones de la escuela dominical. Estos ángeles eran función, belleza, orden. Su mera existencia mantenía la atmósfera unida. Volaron en arcos a través de los continentes, llevando pergaminos, liberando vientos y protegiendo las fronteras de los sistemas de tormentas. Uno se encontraba sobre el Golfo de México, con los ojos fijos en las nubes de abajo y las manos extendidas como un director guiando una sinfonía. Me di cuenta entonces de que algunos ángeles administran el clima. Jesús dijo, mi Padre los asignó antes de la fundación del mundo. Responden a su voluntad, no a los pronósticos del hombre. Me mostró uno sobre Colorado, sosteniendo un cuenco de copos de nieve y soltándolos uno por uno con intención. Vi a otro parado sobre el río Mississippi, moviendo suavemente su mano, provocando que fluyeran corrientes hacia donde se necesitaba sanación en la tierra. Entonces Jesús dijo algo que me dejó sin aliento. Cuando mi pueblo adora, los ángeles se mueven libremente. Pero cuando el orgullo llena la tierra, están atados a la espera. Fue entonces cuando los vi. Ángeles varados sobre las ciudades, flotando como estatuas inmóviles, incapaces de intervenir. Tenían las manos apretadas, el rostro vuelto hacia el cielo, esperando permiso. ¿Qué los libera? El verdadero arrepentimiento, la adoración profunda y la oración llena de fe. No era que al cielo no le importara. Era que la tierra había dejado de invitar. Cuando oramos no es simbólico. Es mecánico en el sentido más sagrado. Activa fuerzas reales en la atmósfera espiritual. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que no solo observamos el clima, también colaboramos con él. Las visiones se desvanecieron, los pergaminos se cerraron, los ángeles regresaron a sus puestos. Me volví hacia Jesús sin saber qué decir, sin estar seguro de si era digno de todo lo que había visto. Me miró de nuevo, no a mí, sino dentro de mí, como un padre que examina el alma de su hijo. Luego dijo, Elliot, no te enviaré de regreso con miedo. Te enviaré de regreso con fuego. Lo sentí en lo profundo de mi pecho como si algo eterno se hubiera encendido y nunca pudiera apagarse. Se lo dirás. Algunos se burlarán de ti. Otros te escucharán. Pero todos sentirán lo que viene. Hizo una pausa. Diles que estoy cerca. Esas palabras vibraron en mi alma como una campana que suena en una catedral vacía. Luego añadió algo más suave pero aún más urgente. Y diles esto, mi misericordia aún supera mi juicio. Por ahora. Sentí que el tiempo se reiniciaba. La gravedad de la tierra me llamaba a casa. La visión comenzó a plegarse hacia adentro como un libro que se cierra. Me aferré al sonido de su voz, tratando de memorizarlo, el trueno, la luz, el peso,
la verdad. Ve, dijo. Y así, sin más, caía, no como un choque, sino como un reingreso. Un alma que regresa a la piel, un meteorito que se reincorpora a la superficie terrestre. Abrí los ojos y oí el sonido de las máquinas, voces médicas, pánico, tubos de oxígeno, vías intravenosas y mi esposa sollozando. La habitación estaba fría, pero yo ardía, no de fiebre, sino de propósito. Y por encima de todo, volví a oír su último susurro. Junio. Cuéntales sobre junio. Si estás viendo esto, o leyendo esto, o escuchando esto, no es por accidente. Esta no es simplemente otra historia cercana a la muerte. No vi ningún túnel. No floté entre las nubes. Vi la mecánica del cielo, la persona de Jesús y la advertencia de que junio de 2025 no es simplemente otra página de un calendario. Es un punto de control divino. Quizás te estés preguntando, ¿por qué Dios le mostraría esto a un meteorólogo? Porque lo entendería. Porque me pasé la vida leyendo las nubes, pero olvidé que ellas también podían leerme. Porque pensé que mi trabajo era la ciencia. Y me recordó que eso era mayordomía. Ahora entiendo algo que nunca antes había entendido. El tiempo es una profecía escrita en el viento. Y esta profecía, estos 5 eventos, no tienen la intención de aterrorizar. Están destinados a prepararte a ti, a tu familia y a tu ciudad. Algunas personas verán el tornado, el océano hirviente, el suelo en erupción, la sequía, la congelación profunda y dirán, ¿qué clima más extraño? Pero otros dirán, el Señor está hablando y yo estoy escuchando.